Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con un trabajo que arrancamos en un video anterior, analizando el tema que me pidieron a través del inbox de Patreon sobre los 3 tiempos del Edipo. En aquel primer video analizamos la primera parte de la clase número 10 del seminario 5. Y en este video vamos a continuar donde dejamos el trabajo, ¿sí? En aquella ocasión llegamos precisamente hasta la página 192, que es donde arranca el punto número 2. Ustedes saben que en las ediciones de PAI 2 las clases están divididas como por pequeños números que dividen más o menos los cambios de tema que va haciendo Lacan. Así que les voy a proponer que retomemos desde ahí, desde la página 192, para seguir analizando la cuestión de los 3 tiempos del Edipo. Toda la primera clase se trató un poco de la introducción de la metáfora paterna y ahora abiertamente Lacan va a trabajar el problema de los 3 tiempos del Edipo. Así que, sin más introducción que esa, arranquemos. Dice entonces Lacan en la 192. Hasta ahora, como lo indicaba el propio hilo de mi discurso, he podido hablarles solo a partir del sujeto, diciéndoles acepta o no acepta, y en la medida en que no acepta, eso lo lleva hombre o mujer a ser el falo, ¿no? Refiriéndonos estrictamente hablando del primer tiempo del Edipo, como lo analizamos hacia el final de la clase anterior, ¿sí? Pero ahora, para el siguiente paso, es esencial hacer intervenir efectivamente al padre. Continúo. No digo que no interviniera ya efectivamente, antes, pero mi discurso ha podido dejarlo hasta ahora en segundo plano, incluso prescindir de él. A partir de ahora, cuando se trata de tenerlo o no tenerlo, ¿sí? Que nosotros habíamos visto que este es el segundo tiempo, cuando ya no se trata de ser o no ser el falo, to be or not to be, sino de tener o no tener. A partir de ahora, cuando se trata de tenerlo o no tenerlo, nos vemos obligados a tenerlo en cuenta al padre. En primer lugar, es preciso, insisto en ello, que esté fuera del sujeto, constituido como símbolo, ¿sí? El padre constituido como símbolo. Eso hace referencia al problema que ya les planteé la vez pasada de que, digamos, padre y madre se suponía que serían significantes y bueno, el problema que eso constituye que ya expliqué la vez anterior. Pues si no lo está, nadie podrá intervenir realmente en cuanto revestido de ese símbolo, ¿no? Como intervendrá ahora efectivamente en la etapa siguiente es en cuanto personaje real revestido de ese símbolo, ¿sí? Entonces, la idea de, acuérdense, lo vimos la vez pasada, la simbolización para poder operar sobre lo real. Ahora, lo interesante es que lo que va a decir Lacan ahora es que en realidad hay que tener cuidado porque incluso en la idea freudiana de la amenaza de castración, la función del padre no es tan indispensable como lo será en el segundo tiempo del Edipo, ¿sí? Es decir, me refiero estrictamente a cuando el niño le muestra el Big Mac a la madre y la madre dice te lo van a cortar, ¿sí? A ese elemento hace referencia Lacan, pero permítame leerlo, de la página 193 dice así. Para prohibir las primeras manifestaciones del instinto sexual que alcanzan su primera madurez en el sujeto cuando éste empieza a valerse de su instrumento, incluso lo exhibe, le ofrece a la madre sus buenos oficios, no tenemos ninguna necesidad del padre, ¿sí? Para prohibir esas primeras manifestaciones del instinto sexual, dice Lacan, cuando el niño se baja el pantalón, se está tocando, se lo muestra a la mamá, anda desnudo por la casa, se lo muestra a los amiguitos, para eso en realidad no hay ninguna necesidad del padre, dice. Con la madre basta perfectamente para mostrarle al niño hasta qué punto lo que le ofrece es insuficiente. Y basta también para proferir la interdicción del uso del nuevo instrumento, ¿sí? Para que sea la madre quien prohíba que el niño lo siga usando. Entonces no hace falta que ahí tengan el padre, dice Lacan. En realidad, con que tengan la figura de la madre prohibiendo al niño la utilización de su BB Maker, es más que suficiente. Sin embargo, el padre entrará en juego, no hay la menor duda, como portador de la ley. Y esa es la idea más interesante que quiero que analicemos, que es la idea de portador de la ley, ¿sí? En cierto sentido, puede sonar un poco abstracta, un poco confusa, pero hoy vamos a tratar de analizar qué significa que el padre entra como portador de la ley. Como interdictor, es decir, como quien prohíbe, del objeto que es la madre. Ahí hay un problema, ¿no? Porque, bueno, Lacan todo el tiempo va a oscilar entre la idea freudiana de la madre como objeto, es decir, como si el niño fuera quien desea, y el niño como objeto, es decir, como si la madre fuera quien desea, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo plantea en los términos de que es el interdictor del objeto que es la madre, o sea, le prohíbe al niño acercarse a la madre.
Sabemos que la función del padre, el nombre del padre, está vinculada con la interdicción del incesto. Pero a nadie, sabemos que tiene que ver con la prohibición del incesto. Pero a nadie se le ha ocurrido nunca poner en primer plano en el complejo de castración el hecho de que el padre promulgue efectivamente la ley de interdicción del incesto, ¿no? Es decir, todos sabemos, todos entendemos y suponemos que la función del padre tiene que ver con prohibir el incesto, ¿no? Con la prohibición del incesto. Pero nadie nunca supone que es el padre efectivamente el que dice, oigan, el incesto no se puede, el incesto está prohibido, ¿no? No es que el padre lo promulgue efectivamente, dice Lacan. Se dice alguna vez, pero nunca lo articula el padre. Por así decirlo, como legislador ex cátedra, ¿no? Es decir, como quien tuviera, por ejemplo, autoridad por tener cierto cargo. O sea, por el hecho de que el padre sea el padre, tiene la autoridad entonces de decir el incesto está prohibido, ¿no? Nunca se plantea en ese sentido. Es decir, no es que no se diga, pero nunca lo articula el padre como alguien que habla desde su lugar, como un legislador ex cátedra, dice Lacan. Hace de obstáculo entre el niño y la madre, es el portador de la ley, pero de derecho, mientras que de... hace obstáculo entre el niño y la madre. Es el portador de la ley, pero de derecho, o sea, no de hecho, ¿sí? Pero de derecho. Mientras que de hecho interviene de otra forma. Y es también de otra forma como se manifiestan sus faltas de intervención. Entonces, de derecho, el padre supuestamente es el que interviene entre el niño y la madre, es el que porta la ley, pero en realidad de hecho actúa de formas distintas, ¿sí? Y de hecho también su falta se verifica de formas distintas. O sea, el hecho de que no actúe se verifica de formas distintas. ¿Qué quiere decir esto? Sigo. En otras palabras, el padre, en tanto que es culturalmente portador de la ley, el padre, en tanto que está investido del significante del padre, interviene en el complejo de Edipo de una forma más concreta, ¿no? Más escalonada, por así decirlo. Y esto es lo que queremos articular hoy, ¿sí? La Cámara trata de articular cuál es la forma concreta mediante la cual el padre interviene en el complejo de Edipo. Ya sabemos que separa al niño de la madre, ya sabemos que porta la ley, pero ¿qué significa eso concretamente? ¿Qué significa esto de hecho? ¿No? Ahí hace un pequeño paréntesis para hablar del problema del deseo, ¿no? Y nos va a introducir a lo que vamos a llamar la ley de la madre, que es una idea muy interesante. Pero primero vamos al tema este del deseo, a la 194. Dice, el deseo es algo que se articula. El mundo donde entra y progresa, este mundo terrenal, ¿no? Este mundo terrenal, otra vez el mundo de hecho, ¿no? El mundo de hecho donde progresa y donde se concreta, no es tan solo una Umwelt, ¿no? Un mundo, esa es una oposición entre Innenwelt y Umwelt, ¿no? El mundo exterior y el mundo interno, que está tan presente, por ejemplo, en la obra de Freud y en otros autores. Dice Lacan que el mundo no es solamente un mundo externo, ¿no? Es un mundo donde reina la palabra, que somete al deseo de cada cual a la ley del deseo del otro. Entonces, la idea fundamental de Lacan es que en realidad ya el mundo es un mundo de deseo. Y ese mundo de deseo implica necesariamente la existencia de la palabra. Entonces, si hay deseo, lo que opera en ese mundo es la ley del deseo del otro. ¿Qué significa esto? Sigo. La primera prueba que tiene de su relación con el otro, esto es lo que yo les decía la vez pasada, ven como todo el tiempo Lacan tratando de, por un lado, hablando en un sentido abstracto sobre el otro como un lugar, y por otro lado diciendo que la madre es el representante del otro. Ahí hay un problema muy grave que, bueno, cada uno tendrá que ver cómo lo resuelve. La primera prueba que tiene de su relación con el otro, la tiene como aquel primero otro, con aquel primer otro que es su madre, en tanto que ya la ha simbolizado, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo recuerdo que cuando leía la idea de Lacan, de que el otro no es nadie, sino un lugar, el lugar de los significantes, ¿no? Y después veía colegas que decían, no, bueno, es que el otro es la madre, el otro es la madre. Todo el tiempo me ponía en una posición bastante crítica, pero estrictamente hablando, ese tipo de confusión ya está en el propio Lacan. Digamos, decir que la madre es el primer otro del niño no es lacanianamente incorrecto, ¿no? Es grave para poder entender, digamos, qué función tiene realmente el otro en la propuesta lacaniana, pero
estrictamente no está mal decirlo. Por eso es que estos seminarios a mí no me gustan tanto. Pero bueno, continuemos. Por eso el niño se encuentra enteramente sometido a lo que podemos llamar la ley, ¿no? Incluso en el primer tiempo del Edipo ya hay ley, ¿entiendes? No es que no hay ley en el sentido del significante, ya hay ley, porque el deseo incluso siempre está mediado por el otro. El problema de la madre, vamos a dejar una pequeña pista, el problema de la madre es el problema del otro. El problema del padre es el problema de la castración del otro, ¿sí? O sea, el problema de la madre es el problema de la potencia, de la omnipotencia incluso del otro, y el problema del padre es el problema de la barradura del otro, el problema de la castración del otro incluso, ¿no? Entonces continúo. Por eso el niño se encuentra enteramente sometido a lo que podemos llamar la ley. Es tan solo una ley, es tan solo una metáfora. Es preciso desplegar la metáfora contenida en este término, la ley. Decir la ley es una metáfora, ¿no? Para darle su verdadera posición en el momento en que la empleo. Es una idea súper interesante porque, bueno, digamos, estrictamente hablando, en la enseñanza de Lacan todo es una metáfora. El lenguaje siempre es una metáfora. Pero es bueno que lo diga porque a veces se pierde esa idea, ¿no? Hay como una especie de fijación neurótica de tratar de entender qué significan las cosas en tanto que tales, sin perder y perdiendo de vista que en realidad siempre hay un desplazamiento metafórico. Entonces, está bueno que diga que hay que entender, hay que desplegar cuál es la metáfora en el término ley, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a decirlo así. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ley? La ley de la madre es, por supuesto, el hecho de que la madre es un ser hablante. Con eso basta para legitimar que diga la ley de la madre. ¿Ven? No es una, digamos, la función anterior a la aparición del Padre no es una idea sin ley. No hay un mundo sin ley, no hay tal cosa como un mundo sin ley, precisamente porque ya opera el significante. Entonces, si hay ley, hay significante, incluso aunque esa ley sea la ley de la madre. Lo interesante que ustedes tienen que plantearse es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la ley de la madre y la ley del padre? Porque ahí radica la distinción. La ley de la madre es el hecho de que la madre es un ser hablante, con eso basta para legitimar que diga la ley de la madre. Sin embargo, esta ley es, por así decirlo, una ley incontrolada, ¿sí? Y esto es súper interesante, no tiene nada que ver con el hecho de que sea mujer, del goce femenino, de que, que no está regulado, nada de todas esas ideas poslacanianas que se sostienen hoy en día. Acá, la ley de la madre es una ley incontrolada porque no tiene quien la controle, ¿sí? O sea, el otro sin barradura habla precisamente de una omnipotencia total. Es una ley que no está sujeta a ninguna otra ley. Entonces es la ley en sí misma. La madre es en sí misma la ley. Un ejemplo que les quiero plantear para que se entienda un poco esta idea es, por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? El Dios del Antiguo Testamento que puede dar, quitar, premiar, castigar, matar, resucitar, traicionar, mentir, poner a prueba, ¿sí? Ese Dios no está regulado por nada ni por nadie, ¿entienden? Entonces es estrictamente hablando una ley incontrolada. Él es la ley porque él establece lo que se hace y lo que no se hace. Si quiere matar todo un pueblo lo mata, si quiere inundar todo un mundo lo inunda, ¿no? Y no se somete, no está sometida, mejor dicho, no está supeditada a ninguna ley superior, ¿sí? Este Dios no está supeditado a ninguna ley superior. Que podríamos oponerlo, por ejemplo, a el Nuevo Testamento, es decir, a Jesús como Dios Hijo, que siempre está supeditado a la ley del Dios Padre, ¿sí? Ahora voy a poner un ejemplo sobre eso, pero no me quiero ir. Sigo en este mismo sentido, en el de la ley de la madre, ¿sí? Pero esta ley está toda entera en el sujeto que la soporta, a saber, en el buen o mal querer de la madre, la buena o la mala madre, ¿sí? Entonces, toda la ley de la madre reside precisamente en la madre. Si la madre quiere o no quiere, si la madre es buena o es mala, si la madre da o no da, ¿sí? En ese sentido, no es que no hay ley, porque si hay lenguaje, hay ley, pero hay la ley de la madre, que es una ley que no está supeditada a nada. Es una ley que funciona en un sentido automático, autocrático y sin límites. Sin límites porque no está supeditada a nada, ¿no?
espero que se entienda esta idea y no tenga nada que ver con esta idea de goce femenino y esas cosas, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Partamos del principio que planteamos aquí, que no hay sujeto si no hay significante que lo funda. Si el primer sujeto es la madre, es en la medida, disculpen que tengo que pasar la página, es en la medida en que ha habido las primeras simbolizaciones constituidas por el par significante, Ford da. ¿No? ¿Se acordarán el tema en Freud de la ausencia del objeto? O sea que la madre pueda estar o no estar. No vamos a hablar de eso en este momento, pero seguramente ustedes lo recordarán. ¿Qué ocurre con el niño al comienzo de su vida? Se preguntan si para él hay realidad o no hay realidad, autoerotismo o no autoerotismo. Verán que las cosas se clarifican singularmente tan pronto centren sus preguntas en el niño como sujeto. ¿Sí? O sea, hay una pregunta como un poco psicológica, dice Lacan, en torno a si tiene realidad o no tiene realidad, tiene autoerotismo o no tiene autoerotismo, dice Lacan. Todo esto se clarifica mucho más si ustedes lo piensan al niño como sujeto. Paréntesis. Acá sujeto significa algo específicamente en esta clase de este seminario específico. ¿Sí? Tengan eso en cuenta también. Y ahora voy a explicarles a qué se refiere con sujeto. Pues bien, yo digo que el niño empieza como súbdito, dice la edición de Paidós. Tiene una pequeña nota del traductor que dice, el término en francés es à sujet, ¿no? Como esa alfa privativa, sujeto, a sujeto. Entonces, yo digo que el niño empieza como un asujeto, o sea, no como un sujeto, sino como un no sujeto o súbdito. Es un súbdito porque se experimenta y se siente de entrada profundamente sometido al capricho de aquello de lo que depende, aunque este capricho sea un capricho articulado. Entonces creo que acá tenemos el primer punto sumamente interesante antes de poder pasar a los 3 tiempos del Edipo. O sea, lo que tenemos para Lacan inicialmente es un niño cuya relación con la madre es la de un súbdito, un asujet, ¿sí? Es decir, un no sujeto. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley de la madre, si bien es una ley y está articulada porque hay lenguaje, es una ley autocrática, que únicamente está fundada y definida en ella misma, en la posibilidad que tiene ella de establecer o no establecer la ley. ¿Sí? No depende de nadie más, eso es lo interesante. Hay como una omnipotencia del otro, ¿entienden? O sea, la madre puede hacer lo que quiera y el niño está a su merced. En ese sentido es súbdito, porque depende de ella para recibir todos estos cuidados y todo esto que hemos hablado la clase anterior. Vamos entonces a la 196 y ahora sí a pasar a lo que realmente nos interesa. Llegamos aquí a estos vínculos de amor y de respeto alrededor de los cuales algunos hacen girar todo el análisis del caso de Juanito. A saber, ¿la madre era suficientemente buena con el padre, afectuosa, etcétera? Y así volvemos a caer en el hábito del análisis sociológico ambientalista. Ahora bien, no se trata tanto de las relaciones personales entre el padre y la madre, ni de saber si uno y otro dan la talla o no la dan. ¿Ven? Hay una crítica velada a Winnicott, por ejemplo, a la idea de la madre suficientemente buena, a toda la crítica de la idea del holding. O sea, no se trata de cómo se llevan entre ellos, no se trata de cómo son los padres, dice Lacan. Acá tenemos en Lacan un aspecto que en este momento del seminario, o sea, piensen que estamos en el seminario número 5, era muy importante porque Lacan estaba tratando de despegarse del modelo kleiniano y post-kleiniano que reinaba en la IPA, ¿sí? El modelo de las relaciones objetales. Piensen que no va a ser sino hasta el seminario 11, o sea, todavía faltan 6 seminarios para que Lacan sea tachado de la lista de didactas de la IPA, lo echan de la IPA y el tipo pueda realmente... Yo pienso que cuando Lacan se liberó de las ataduras de la IPA, pudo realmente explotar todo su material y ya dejar de estar peleando con la IPA si está bien o no está bien la propuesta de Klein. ¿Sí? Yo siento que Lacan abre las alas cuando logra ser expulsado, y lo digo a propósito, logra ser expulsado de la Internacional. Entonces, lo que está diciendo un poco de pasada es, eso es un análisis sociológico ambientalista. Si el padre es tal, si la madre es tal, si el padre hizo tal, si la madre hizo tal, si es buena madre, si es mala madre, si uno da la talla, si otro no da la talla, sigo.
como de un momento que ha de ser vivido y que concierne las relaciones no solo de la persona de la madre con la persona del padre, sino de la madre con la palabra del padre. Con el padre, en tanto que lo que dice no es del todo equivalente a nada. Entonces acá está el giro, ¿ven? Lacan diciendo, dejen de analizarlo sociológicamente, no es un tema de cómo se llevan los padres, es un tema de qué efecto tiene la palabra del padre, no la persona del padre, sino la palabra del padre. A ustedes les puede sonar esto una obviedad, pero plantearlo a esta altura en el seminario 5, la verdad es que es sumamente interesante, ¿no? La idea de que lo que importa es la palabra del padre. Lo esencial es que la madre fundamenta al padre como mediador de lo que está más allá de su ley, la de ella y de su capricho. Ese es el punto fundamental, ¿ven? Es decir, la introducción del padre tiene este valor característico. Es la posibilidad de introducir algo que está más allá de la ley de la madre, más allá del capricho de la madre. Capricho en el sentido de si lo da o no lo da, si lo quiere o no lo quiere, si le interesa o no le interesa. Ahora aparentemente tenemos la ley de la madre supeditada a otra función, que es la función del padre, ¿sí? Ven que está en otro nivel. Bien. Entonces, pero un paréntesis rápido. ¿Sí? Si ustedes le quitan las categorías imaginarias que tiene todo este seminario, lamentablemente, es decir, lo que realmente es interesante no es si hay padres, madres, el deseo del padre, bla, 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 sino la posibilidad que está planteando Lacan de una ley, o sea, la inexistencia de la completud del otro. ¿Entienden? O sea, lo que está ya gestando Lacan acá va a ser lo que va a decir varios seminarios después, que es que el otro no existe en realidad. Porque la madre, en tanto que poder autocrático, que no tiene por encima ninguna ley, no existe. Y si eso no es el otro, entonces el otro no existe. O sea, si el otro está castrado, o sea, si el otro está supeditado a una ley superior, no hay ningún otro. Es igual que cualquiera, ¿sí? Entonces fíjense que si dejan de lado la cuestión de padre, madre, que la verdad que arma mucha revoltura en el seminario y no es realmente lo que a mí más me interesa rescatar, verán que de lo que se trata es del problema de que no hay nadie por fuera de la ley. O sea, que hay una ley que opera para todo el mundo. O sea que el otro no está completo, o sea, el otro está castrado, o sea que el otro no existe. ¿Sí? Sigo entonces un poquito más. Lo esencial es que la madre fundamenta al padre como mediador de lo que está más allá de su ley, la de ella y de su capricho. Es, a este respecto, como es aceptado o no aceptado por el niño, como aquel que priva o no priva a la madre del objeto de su deseo. El niño acepta o no la castración de la madre, para decirlo en términos más. El niño acepta o no la castración del otro, ¿sí? O sea que el otro no es un otro omnipotente ni autocrático, sino que también está supeditado a una ley. En otros términos, para comprender el Edipo, hemos de considerar 3 tiempos que voy a tratar de esquematizarles con ayuda de mi pequeño diagrama del primer trimestre. Y acá Lacan entra formalmente, ahora sí, en los 3 tiempos del Edipo. ¿Sí? Están claramente distinguidos en el texto, los voy a explicar, los vamos a tratar de enmarcar, digamos, al menos de ubicar en una lógica que nos pueda servir para guiarnos sobre dónde termina y dónde empieza un tiempo y el otro. Y con eso vamos a dejar por hoy, ¿sí? Entonces, en la 197 dice así. Primer tiempo. Lo que el niño busca en cuanto deseo de deseo es poder satisfacer el deseo de su madre. Es decir, to be or not to be, el objeto del deseo de la madre. Eso ya lo habíamos visto. En el primer tiempo de lo que se trata es de identificar qué es lo que ella desea, cuál es el objeto de su deseo. O sea, la respuesta a esa incógnita sería el falo. Y decir, bueno, yo, si quiero ser deseado, ¿no? Si lo que yo deseo de ella es su deseo, ¿no me convendría ser el falo y entonces automáticamente ser el objeto de su deseo? Ser o no ser el falo. Ser o no ser el objeto de su deseo. 198, sigo. En el primer tiempo y en la primera etapa se trata pues de esto. El sujeto se identifica en espejo con lo que es el objeto del deseo de la madre, el falo. Es la etapa, acuérdense que falo acá significa como una X, es como una incógnita, ¿sí? Algo que representa lo que la madre desearía.
Es la etapa fálica primitiva, cuando la metáfora paterna actúa en sí. Al estar la primacía del falo ya instaurada en un mundo por la existencia del símbolo y del discurso y de la ley. Pero el niño, por su parte, solo capta el resultado. Para gustarle a la madre, eso es lo interesante, como que él solamente analiza ese punto es el único importante. Para gustarle a la madre, si me permiten ustedes ir deprisa y usar palabras gráficas, basta y es suficiente con ser el falo. De eso se trata entonces el primer tiempo del Edipo. La pregunta es por el deseo de la madre y la respuesta, como la respuesta a esa pregunta es falo, la pregunta que uno se plantea es ser o no ser, ¿me conviene ser o no me conviene ser el falo para ser justamente el objeto del deseo de la madre? Es el primer tiempo. Segundo tiempo. En el plano imaginario, el padre interviene realmente como privador de la madre. Ahí realmente, para mí, como les dije en el video anterior, significa literalmente en la realidad, ¿sí? En el plano por eso se da en el plano imaginario, ¿no? En el plano imaginario, el padre interviene realmente como privador de la madre, y esto significa que la demanda dirigida al otro, si obtiene el relevo conveniente, fíjense qué interesante esa idea, si obtiene el relevo conveniente, ¿saben lo que es un relevo? Es como ustedes entregan algo y ese algo se le entrega a otra persona. Se va relevando la pregunta, ¿sí? Se va relevando la pregunta, que es, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu deseo? ¿Sí? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué me quieres? Esa es la pregunta, ¿sí? La pregunta dirigida hacia la madre es ¿qué es lo que estás deseando? En el primer tiempo la respuesta es falo. Acá, dice Lacan, es interesante porque la demanda dirigida al otro, demanda, pregunta, ¿sí? En francés se dice demanda, o sea, es lo mismo. La demanda, la pregunta, dirigida al otro, si obtiene el relevo conveniente, es remitida a un tribunal superior. Qué idea interesante, ¿eh? Es remitida a un tribunal superior, si puedo expresarme así. En efecto, termino la idea y ahora la explico. En efecto, eso con lo que el sujeto interroga al otro, encuentra siempre en él, en algún lado, al otro del otro, a saber, su propia ley. Es interesantísima la idea, ¿entienden? En el primer tiempo hago la pregunta, ¿qué deseas? Respuesta, falo. Pregunta, ¿seré o no seré el falo? Segundo tiempo, el niño plantea la pregunta, ¿qué deseas? Y esa pregunta, que podría ser respondida en ese nivel de la ley, necesariamente tiene que ser relevada, como dice Lacan, a un tribunal superior, a un lugar arriba, ¿entienden? Si es un tribunal superior, entonces ya opera como el otro del otro, como el que establece la ley del otro. Entonces es como si el niño le preguntara a la madre, ¿qué deseas? Y la madre le preguntara al padre, ¿qué deseo? ¿Entienden? Se releva la pregunta. ¿Por qué? Porque lo que ya se empieza a destruir ahí es la idea de un otro autocrático. La idea de un otro que se guía, que se rige por su propia ley, que se organiza bajo sus propios elementos, ¿sí? Un otro caprichoso, como les decía precisamente del Dios del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tienen eso, tienen un hombre que es hombre y es Dios, pero está supeditado a otro Dios. ¿Recuerdan ustedes esta escena del Nuevo Testamento cuando Jesús va a ser crucificado al día siguiente? Él pasa una noche en vela, le pide a un par de apóstoles que se queden con él en vela y se va a hablar con el Padre, ¿no? Nunca mejor dicho. Se va a hablar con el... No pierdan de vista que precisamente Lacan era un autor de tradición católica. Entonces cuando dice el nombre del Padre, es en el nombre del Padre, del Hijo, no pierdan eso de vista, es elemento fundamental. Jesús les pide a los apóstoles que velen por él un ratito, que va a hablar con el Padre. Y cuando llega le dice palabras más, palabras menos, le dice, mira Padre, yo sé que hágase tu voluntad, ¿no? Obviamente, como siempre, hágase tu voluntad, pero si es posible apartar de mí este cáliz, como diciendo, si podemos negociar para que no me claven una cruz, estaría buenísimo, ¿no? Y ahí lo que ustedes ven es que él puede pedir cosas, pero está supeditado al Padre. De hecho, el Padre le dice que no, digamos, no responde. Y ahí está claro que Jesús, digamos, asume su destino fatal, ¿no? Que es ser crucificado para el perdón de los pecados. Pero, fíjense que en ese momento
de humanidad, Él le pide. Él pide. Y Dios le dice que no. ¿Entienden la idea? Ahí está la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo. Entonces, la interrogación hacia el otro, la demanda, la pregunta hacia el otro, va a encontrar en realidad al otro del otro, o sea, a aquel que funciona como su propia ley, que funciona como la ley del otro. Para hacerlo más gráfico, lo que les dije recién, el niño pregunta, ¿qué deseas? Y la madre pregunta, ¿qué deseo? ¿Sí? Ya no depende de sí su deseo, y eso es lo interesante del funcionamiento. ¿Entienden? Que en términos generales, nadie puede responder en término particular qué desea. La madre es dependiente de un objeto que ya no es simplemente el objeto de su deseo, sino un objeto que el otro tiene o no tiene. Ya no es el objeto de la madre como deseo, sino que ahora es un objeto que puede ella tener o no tener. Eso es lo interesante de la castración, ¿no? Que puede tenerlo o no tenerlo, y eso no depende de ella. El estrecho vínculo de esta remisión de la madre a una ley que no es la suya, sino la del otro, junto con el hecho de que el objeto de su deseo, permítanme, de su deseo es soberanamente poseído en la realidad por aquel mismo otro a cuya ley ella remite, da la clave de la relación del Edipo. ¿Entienden? O sea que en realidad que ella pueda o no obtener el objeto de su deseo depende del otro. Eso significa la palabra del Padre. ¿Sí? Seguramente ustedes pueden plantear muchas preguntas, como, bueno, ¿y por qué la palabra del Padre? ¿Por qué Padre? Bueno, para mí esas son todas complicaciones que siempre me han mantenido tan alejado del Seminario 4 y del Seminario 5, pero en un sentido abstracto me parece que es sumamente interesante pensarlo. Continúo un poco más en la 199. Acuérdense de Juanito, el año pasado. El padre, va a citar el ejemplo, en el Seminario 4 trabajó el caso Hans, ¿no? Del pequeño Hans. Y acabo de poner un ejemplo precisamente de lo que decía de la palabra del Padre. El Padre es de lo más amable, está de lo más presente, es de lo más inteligente, es de lo más amistoso con Juan. No parece que fuera un absoluto imbécil. Llevó a Juanito a Freud, lo cual en aquella época era, a pesar de todo, dar muestras de un espíritu ilustrado. Y sin embargo, o sea, para todo eso, y sin embargo, es totalmente inoperante. Porque lo que dice es exactamente como si tocara la flauta, quiero decir, para la madre. ¿Ven? El tipo no es, por eso no es un análisis sociológico de la conducta del padre, no es si el padre está, no está, está presente, no está presente, bla, bla, bla. Es si la palabra del padre le hace algún efecto a la madre o no. La madre, dense cuenta, está con respecto a Juanito en una posición ambigua. Es interdictora, en el sentido de que prohíbe, desempeña el papel castrador que podríamos ver atribuido al padre en el plano real, le dice, deja eso, es asqueroso, lo cual no le impide, o sea, por un lado se muestra castradora, ¿no? Diciéndole, dejate el baby maker. Lo cual no le impide en el terreno práctico admitirlo en su intimidad. Y no solo permitirle desempeñar la función de su objeto imaginario, sino incluso estimularlo para que lo haga. Juanito le presta efectivamente los mayores servicios, encarna realmente para ella su falo. Y así es mantenido en la posición de súbdito, ¿no? De asujet, como decíamos al principio. Se encuentra sometido y esta es la fuente de su angustia y de su fobia. ¿Sí? Bien, entonces ese es el segundo tiempo del Edipo. Es decir, un momento en donde ya el otro no es presentado, la madre no es presentada como quien se rige bajo su propia ley, sino que requiere la ley del padre para operar. Entonces, para poder identificar su deseo, necesita preguntarle a una instancia superior, a un tribunal superior, dice Lacan. Y ahora vamos al tercer tiempo. La tercera etapa es tan importante como la segunda, pues de ella depende la salida del complejo de Edipo. El falo, el padre, ha demostrado que lo daba solo en la medida en que es portador. O sea, el falo, el padre, solo lo puede dar en la medida en que es portador del falo. O sea, que tiene algo que la madre desea. ¿Sí? Piénsenlo, porque si no, si ustedes se quedan en el segundo tiempo, también pueden sufrir la idea del padre omnipotente. Es para el caso lo mismo, ¿entienden? O sea, no sería la madre omnipotente, pero será el padre omnipotente. Para el caso es lo mismo.
si me permiten, de la ley. De él depende la posesión o no por parte del sujeto materno de dicho falo. Ahora es preciso, en el tercer tiempo, que lo que el padre ha prometido lo mantenga. Puede dar o negar porque lo tiene, pero el hecho de que él lo tiene, el falo, ha de dar alguna prueba, ¿no? Tiene que probar que tiene el falo. Interviene en el tercer tiempo como el que tiene el falo y no como el que lo es. O sea que no es el objeto, no es que el padre sea el objeto del deseo de la madre, sino que el padre tiene algo que la madre quiere. ¿Sí? Es una sutil diferencia, pero es importante. Interviene en el tercer tiempo como el que tiene el falo y no como el que lo es. Y por eso puede producirse el giro que reinstaura la instancia del falo como objeto deseado por la madre, y no ya solamente como el objeto del que el padre puede privar. ¿Sí? O sea, porque el problema, otra vez, el problema de la privación es el del Padre Poderoso, el del Padre Todopoderoso. Volvemos a caer en la misma idea, es decir, se desplazaría el mismo problema. El Padre del segundo tiempo del Edipo sí es un Padre Todopoderoso, ¿entienden? O sea, que no es la Madre Todopoderosa, que como en el primer tiempo, pero sería el Padre. Entonces también hay que resolver ese problema. Página 200. El Padre Todopoderoso es el que priva. Este es el segundo tiempo. En este estadio se detenían los análisis del complejo de Edipo cuando se pensaba que todos los estragos del complejo dependían de la omnipotencia del padre. Claro, exactamente. O sea, es justamente... O sea, Lacan está siendo sumamente escrupuloso cuando dice eso. O sea, en todo el proceso freudiano, el problema fundamental era la idea de un padre demasiado duro, que le pegaba, ¿no? Este padre tan mítico por un lado... que uno escucha a veces en los pacientes, pero que por otro lado está tan claramente esbozado en Freud, ¿no? O sea, el padre de antes, por decirlo de alguna manera, que es el padre que llega de trabajar enojado, que pega, que castiga, ¿sí? Ese padre omnipotente sigue siendo un padre del segundo tiempo del Edipo, porque ese padre parece que no está sometido a ninguna ley. ¿Entienden? Entonces el problema se replica exactamente igual, no importa el órgano que tenga cada uno. En este estadio se detenían los análisis del complejo de Edipo cuando se pensaba que todos los estragos del complejo dependían de la omnipotencia del padre. Solo se pensaba en este segundo tiempo, pero no se destacaba que la castración ejercida era la privación de la madre y no del niño, ¿no? El padre le pegaba al niño, castraba al niño, y entonces ahí terminaba el Edipo, ¿no? Ah, bueno, te lo voy a cortar y si seguís y si tengo tu madre, te lo corto. Entonces el niño dice, no, bueno, prefiero quedarme con mi narcisismo, como dice Freud, y entonces renuncio a mamá. Y acá lo que está diciendo Lacan es, en realidad lo que no se puso sobre la mesa es que la privación es privación de la madre, no del niño. El tercer tiempo es esto. El padre puede dar a la madre lo que ella desea y puede dárselo porque lo tiene. Aquí interviene, por lo tanto, el hecho de la potencia en el sentido genital de la palabra. Digamos que el padre es un padre potente, ¿no? Por eso la relación de la madre con el padre vuelve al plano real. Así, la identificación que puede producirse con la instancia paterna se ha realizado en estos tres tiempos. En primer lugar, la instancia paterna se introduce bajo una forma velada, o todavía no se ha manifestado, ¿no? Primera forma. Ello no impide que el padre exista en la materialidad mundana, quiero decir en el mundo, ven que está otra vez la idea de la materialidad, del mundo, debido a que en este reina la ley del símbolo, ¿no? El primer elemento que ya hemos visto, en primer lugar. Segundo lugar, el padre se afirma en su presencia privadora, en tanto que es quien soporta la ley. Y esto ya no se produce de una forma velada, sino de una forma mediada por la madre, que es quien lo establece como quien le dicta la ley. Por eso, cuando le preguntan por su deseo, ella mira en una instancia superior y pregunta por su propio deseo. Tercer lugar, tercer tiempo. En tercer lugar, el padre se revela en tanto que él tiene. Es la salida del complejo de Edipo. Dicha salida es favorable si la identificación con el padre se produce en este tercer tiempo, en el que se interviene como quien lo tiene. Esta identificación se llama ideal del yo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre quien lo es y quien lo tiene? O sea, acá Lacan hace una articulación muy interesante. En un primer momento, ser o no ser el falo. En un segundo momento, tiene o no tiene el falo. Y en un tercer momento, ya no es la pregunta de si el padre es el falo,
sino si puede dárselo a la madre o no. Es como que bajara de categoría, ya no es ese padre omnipotente, sino que es un padre potente en un sentido genital, dice Lacan. Bueno, miren, me adelanté. En la página 201 dice, en el tercer tiempo, el padre interviene como real y potente. Como real y potente. ¿Ven? Eso es lo que produce la salida del complejo de Edipo. La función del padre como real y potente. Cualquiera de esas dos variaciones, tanto en lo real o en la potencia, producen problemas en el complejo de Edipo. Porque te puede dar la opción final de producir un padre que lo puede todo, por ejemplo. ¿No? De producir un padre como Dios. Bueno, y ese es el gran problema de la neurosis, ¿no? Justamente. Si el padre es interiorizado en el sujeto como ideal del yo, y entonces no lo olvidemos, el complejo de Edipo declina, es en la medida en que el padre interviene como quien él sí lo tiene, ¿no? Bueno, acá hay un pedacito más. Habla del Edipo en la niña, pero eso no me interesa particularmente ahora. Bueno, y lo que dice de la mujer y demás. Entonces me gustaría terminar con esta última frase de la página 202, donde dice, el padre es, en el otro, el significante que representa la existencia del lugar de la cadena significante como ley, ¿no? Que la ley no es de nadie. Se coloca, por así decirlo, encima de ella. El padre está en una posición metafórica. Sí y solo sí la madre lo convierte en aquel que con su presencia sanciona la existencia del lugar de la ley. Entonces, fíjense qué interesante la ley como por fuera de cualquier individuo, ¿no? Lo cual significa que todo el mundo está castrado. O sea, que no hay alguien que pueda estar por encima de la ley. Entonces, me parece que los tres tiempos del Edipo de lo que hablan es de la función del otro como castrado. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Déjenme sus dudas, preguntas y comentarios a través de mensajes acá abajo en el video. Y si quieren que yo resuelva algunas dudas que tienen sobre temas que les interesa y hacerme videos como estos, súmense a Patreon, mándenme un mensaje a través del inbox de Patreon como hizo Fran y yo estaré armando clases como estas para analizar los puntos que a ustedes les interesan. Que estén muy bien y nos vemos en un nuevo video de este canal.